Bienvenidos a todos los que se conectan en este canal de YouTube. Y bueno, te damos la bienvenida para poder escuchar la palabra de Dios. Te saludamos desde la ciudad de Palmira, Mendoza, Argentina, y la Iglesia Misión Cristiana de la Gracia. Como siempre, estamos en este tiempo compartiendo la serie de mensaje excepcional. Bueno, nuestro título del mensaje es medio extraño, se llama El fin de la inflación. Los argentinos vamos a entender un poquito más cuando hablamos de inflación. Y inflación, el fin de la inflación. Voy a hacerte una pregunta. Obviamente que la vas a responder en tu mente. ¿Crees que en Argentina de acá a un año podemos tener inflación cero? Y más o menos puedo interpretar la respuesta. Imposible. ¿Y de acá a 5 meses? Menos. Bueno, lo cierto es que en Argentina uno de los temas que más nos preocupa es la inflación. Tenemos una inflación, se habla de el 170% en este año, es decir, más del doble van a valer las cosas en un año. Y eso nos preocupa porque mutila nuestro poder adquisitivo y nos impide hacer ciertas inversiones o ciertos progresos que son necesarios en la vida. Y esta pregunta que te hago, ¿podremos tener de acá a un año inflación cero? Y desde el punto de vista de los comentaristas, economistas, los políticos, los politólogos, dicen que eso es imposible. Sin embargo, nosotros, los hijos de Dios, debemos ver las realidades desde el punto de vista de Dios. Y desde el punto de vista de Dios, sí, la inflación puede llegar a cero. Bueno, hoy vamos a ver una historia en el Antiguo Testamento que nos va a hablar de esto que te estoy diciendo y cuáles son las razones por qué podemos creer en una inflación cero. Cuando somos gente de fe y vemos los relatos bíblicos y decimos, esto también puede pasar acá. Y cuando hay un puñado de creyentes que lo cree, entonces la mano de Dios y el poder de Dios se mueve a favor de nuestras vidas. Bueno, no voy a describir lo que es en sí el origen de la inflación y por qué tenemos inflación, porque no soy un economista. Sin embargo, te voy a hablar de la naturaleza espiritual de la situación que vivimos en este país y en muchas partes del mundo, y que es un problema del miedo. Hace poco, 2 semanas atrás, aquí en nuestro país, en la mayoría de las ciudades, aquí en Mendoza ocurrió también, se empezaron a correr rumores de posibles saqueos. Y en algunos casos no fueron rumores, fueron hechos concretos. Se empezaron a hacer saqueos. Bueno, ¿cuál es el origen de todo eso? El miedo. Y la gente entró en miedo, no quería mandar sus hijos a la escuela, los que eran comerciantes no querían abrir su comercio por temor a que le roben todo. Bueno, y el miedo empezó a paralizar, tal es así que hubo un día que los negocios estuvieron todos cerrados. ¿Por qué? Por el miedo. Y vamos a hablar de eso, el miedo. El miedo es lo que nos impide alcanzar la vida excepcional que Dios tiene para nuestras vidas. Y por eso tenemos que vencerlo. Con una historia que estamos viviendo. Sí, los argentinos tenemos miedo a un montón de cosas, pero eso nos paraliza. Y hoy vamos a ver cómo podemos vencerlo. Por eso nuestra historia en el Antiguo Testamento está en Segunda de Reyes, capítulo 6, y vamos a ver esta historia a partir del verso 24. Tiene que ver con Eliseo también, ¿sí? Dice así la palabra: el rey de Aram se reunió a todo su ejército y sitió Samaria. Como consecuencia, hubo mucha hambre en la ciudad. Estuvo sitiada por tanto tiempo que la cabeza de un burro se vendía por casi 80 piezas de plata
y 200 mililitros de estiércol de paloma se vendía por 5 piezas de plata. Bueno, lo que estamos viendo acá es una situación inflacionaria, ¿sí? Los economistas dicen que esto es así: si aumenta la demanda y no hay oferta, los precios suben. Dicen que esta es la razón por qué suben los precios. Bueno, acá una cabeza de burro valía 80 piezas de plata. Yo no sé cuántos de ustedes han comido una cabeza de burro. Yo no sé si se podrá comer, pero es lo que había. Y era tan alto el precio que era incomparable. Ahora, ten en cuenta que Judas vendió a Jesús por 30 monedas de plata y la cabeza de burro vale 80 monedas de plata. Algo irrisorio, algo incomprensible. Estaban en hiperinflación. Un poquitito de estiércol de paloma que dicen que lo usaban como combustible para alumbrarse. Son 300 mililitros, algo pequeñito. Valía 5 piezas de plata. Era algo de loco. Bueno, esta era la situación que vivía Israel, y tanto la situación que vivían ellos, porque ellos eran hijos de Abraham, eran hijos de las promesas. Deberían ellos estar bien, no deberían estar sitiados por un ejército que le impedía entrar y salir a la ciudad, por lo tanto no ingresaban alimentos ni salían. Entonces no había comercio y todo aumentó, empezó a escasear y todo se fue por las nubes. El miedo era atroz ahí dentro de la ciudad. Todos decían: nos vamos a morir de hambre y esto no va para más. Y así era la situación. Pero ¿cuál era la razón de todo esto? La razón de todo esto: Israel le dio la espalda a Dios y buscaron ídolos y confiaron en otros dioses y se olvidaron del Dios vivo y verdadero, quien les prometió una tierra que fluye leche y miel, y lo que menos hay es leche y miel. ¿Por qué? Por darle la espalda a Dios. Argentinos, ¿por qué no está pasando lo que nos está pasando? Precisamente por lo mismo, porque en Argentina se le dio la espalda a Dios. Se adora cualquier otra cosa menos a Dios y se obedece cualquier cosa menos lo que Dios nos enseña en su palabra. Y eso ha empobrecido nuestra generación. Entre los versos 26 al 30, si tenés la Biblia, chequea esto que te voy a narrar en breves palabras. Dice que hubo una mujer que interpeló al rey de Samaria, al rey de Israel, y cuando lo interpela, el rey se enojó, estaba nervioso, se pone mal y dice: ¿qué querés? ¿Acaso te puedo dar comida si no tengo ni para mí? Nos estamos muriendo todos de hambre, pero ¿qué querés? Y la mujer le responde: bueno, lo que pasa es que con mi amiga decidimos comernos nuestros hijos. Primero nos comíamos el mío y al otro día íbamos a comernos el de él. Así que comimos nuestro hijo y cuando tocaba el turno de que comiéramos el hijo de ella lo escondió. Y entonces el rey rajó las vestiduras y se puso loco, se puso mal. Y le echó la culpa a 2 personas de toda esta situación. Esas 2 personas es que le echó la culpa a Dios y le echó la culpa al profeta Eliseo. Pero quiero hacer un paréntesis antes de seguir con el relato bíblico. Nosotros en Argentina no somos tan diferentes a esta historia que encontramos en Segunda de Reyes en el capítulo 6, a partir del verso 24. No somos tan diferentes, porque ellos era atroz, era algo descabellado comerse a los hijos. O sea, ¿qué le está pasando? Como dije, no somos tan diferentes. También nosotros nos hemos comido a nuestros hijos. ¿Cómo que nos hemos comido a nuestros hijos? Sí, porque nos hemos endeudado de tal manera que el futuro de nuestros hijos es huir del país. O sea, nuestros líderes corruptos no tomaron las decisiones que tenían que tomar y hacer el sacrificio que tenían que hacer en el momento que tenían que hacerlo. Y por eso se ha generado una deuda impagable y se ha hipotecado el futuro de nuestros hijos. Así que le hemos comido el futuro a ellos.
nos hemos comido ellos. Ellos tendrán que decidir a qué lugar se van, porque aquí no hay futuro. ¿Cuántas cosas que se hacen, que suceden y que suceden porque se hacen mal las cosas? Y volviendo al versículo 31, al finalizar esta historia de esta mujer que va a reclamarle al rey lo que le pasó con su amiga, el rey respondió estas palabras. Entonces el rey dijo: todo este sufrimiento viene del Señor. ¿Por qué seguir esperando en el Señor? O sea, le echó la culpa a Dios, estamos arruinados por culpa de Dios. Su castigo ha venido sobre nosotros, su mal ha venido sobre nosotros. Ya dijimos que no es Dios así, sino es que la gente le da la espalda a Dios y como consecuencia caen en estas situaciones tan desastrosas como la hambruna, la inflación, el comerse los hijos y todo el caos aberrante. Parece una película de terror, pero es la realidad, ¿sí? A partir del capítulo 7 vamos a ver cómo Eliseo le responde al rey. Dice 7:1, Eliseo le respondió: escucha el mensaje del Señor. Esto dice el Señor: mañana a esta hora en los mercados de Samaria 3 kilos de harina selecta costarán apenas una pieza de plata y 6 kilos de grano de cebada costarán apenas una pieza de plata. Mañana, cuando abran los mercados, el dólar va a bajar 500 pesos. La carne, 1.000 pesos el kilo. Bueno, más o menos eso es lo que estaba diciendo el profeta. Bueno, yo hace un momento les pregunté, ¿ustedes creen que en Argentina de acá a un año podemos tener inflación cero? Y todos que están rigiéndose por los comentaristas, los economistas, imposible, imposible. Bueno, la respuesta del rey y de su funcionario fue exactamente la misma. Dice, el funcionario que atendía al rey le dijo al hombre de Dios: eso sería imposible, aunque el Señor abriera las ventanas del cielo. Pero Eliseo le respondió: lo verás con tus propios ojos, pero no podrás comer nada de eso. Bueno, ¿qué te parece? ¿Podrá Dios hacer algo por nuestro país? Este era un país de líderes corruptos, de una nación que no merecía nada bueno. Pero lo que más impresiona es que Dios iba a hacer algo bueno. Y Dios iba a ayudar a esta decadente ciudad y nación. Como también debemos creer lo mismo de nuestro país. Un país decadente en todos los sentidos, pero Dios nos ama, Dios nos ha puesto acá y Dios no nos va a soltar la mano. Y tenemos que confiar que aunque no merecemos nada bueno, Dios va a hacer algo bueno por nuestro país y por nuestros hijos. Bueno, la historia se va a correr de hablar del rey, del profeta, de los líderes, a las afueras de la ciudad. Y la historia se va a mover a los eslabones más débiles de la sociedad. Allá afuera de la ciudad había 4 leprosos. Los leprosos socialmente no podían entrar a la ciudad porque eran seres inmundos, podían contagiar a otros, se le prohibía. Estaban marginados totalmente. Además estaban enfermos con una enfermedad con diagnóstico terminal. Tarde o temprano esa enfermedad acababa con ellos. Pero estaban vivos, se movían, comían, tenían hambre, tenían necesidades y podían seguir viviendo un tiempo más y querían hacerlo. Ahora, vemos en el verso 3, sucedió que había 4 hombres con lepra sentados a la entrada de las puertas de la ciudad y empezaron a hacerse preguntas. ¿De qué nos sirve sentarnos aquí y esperar la muerte? Se preguntaban unos a otros. Si nos quedamos aquí moriremos, pero con el hambre que hay en la ciudad moriremos de hambre también si tratamos de entrar, si regresamos. Así que mejor sería ir y entregarnos al ejército arameo. Si ellos nos perdonan la vida, mucho mejor. Pero si nos matan, igual.
habríamos muerto. O sea, 3 opciones y una peor que otra. 3 opciones y ninguna era alentadora. Si se quedan ahí, se mueren de hambre. Si entran a la ciudad, van a decir, mirá, estos inmundos todavía que no tenemos problema, y estos leprosos entran acá, nos van a matar y nos van a echar afuera. Y si vamos al enemigo, dice, son judíos, son de los enemigos, están con lepra. Lo más probable es que nos maten, pero hagamos algo. Y se levantaron y decidieron ir al campamento enemigo. Y yo quiero decirte que acá empezamos a ver algo tremendo. Estos hombres van a cambiar la historia. Son gente debilitada, enferma, con 0 chances. O sea, la chance que tenía era el 1%. El 1% si el enemigo le daba pena y dice, bueno, dejémoslo ahí en una orilla, no los matemos, démosle de comer. La posibilidad que eso ocurriera era del 1%. Bueno, muy mínimo, ¿verdad? Pero ellos tenían esa fe pequeña. Esa fe pequeña dice, si nos dejan vivir y vamos a vivir. Y con esa fe pequeña como la de un grano de mostaza, la que habla la Biblia, decidieron atravesar los límites de la frontera y pasar al campamento enemigo. Vuelvo a repetirte, ¿qué es lo que nos detiene a alcanzar la vida excepcional y la vida plena y la vida abundante que Dios nos prometió a cada hijo de Dios? El miedo. El miedo a que no puedo, el miedo no, si a mí siempre me salieron mal las cosas, el miedo a que, bueno, mejor quieto y no moverme y saborear el fracaso. El miedo te paraliza. Era arriesgado entrar a la ciudad porque o los podían matar a golpe, algo iba a pasar. Aparte no había comida, si se quedaban ahí, el miedo a morir de hambre. Y si se pasan al enemigo también, pero vencieron el miedo y decidieron pasarse al campamento enemigo. No podemos permitir que el miedo nos paralice y debemos alcanzar y apropiarnos de todo lo que Dios nos ha dado en nuestras vidas. En el verso 5 dice, así que al ponerse el sol, salieron hacia el campamento de los arameos, pero cuando se aproximaban al límite del campamento, no había nadie. Empezaron a encontrar todo vacío. Había ropas, comidas, había abundancia, ¿sí? Entonces, muchas veces el miedo nos hace pensar en ciertos fantasmas que no son reales, cierto espejismo, cierta situación, decir, no, pero si pasa esto, lo otro, y capaz que eso nunca pasa. Y ellos lo que nunca se imaginaban que el campamento iba a estar vacío, servido en bandeja para ellos solos, nunca pensaron eso, pero arriesgaron su vida. ¿Viste qué bueno es arriesgar? Qué bueno es avanzar y vencer el miedo, porque a veces los miedos tienen fantasmas y situaciones que uno piensa que nunca se van a dar, nunca van a ocurrir. Y vos te quedaste sin alcanzar lo que Dios te prometió para tu vida. Bueno, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, acá hay un detalle, dice que apenas empezó a oscurecer, avanzaron. Y mirá lo que pasaba del otro lado, en el verso 8. Pues el Señor había hecho que el ejército arameo escuchara traqueteo de carros de guerra a toda velocidad. El galope de caballos y los sonidos de un gran ejército se acercaba. Bueno, en este caso el miedo lo usó Dios y lo usó para vencer al enemigo. El enemigo sintió ruido, sintió pasos. Esto eran 4. Y fíjate el detalle. En la noche venían caminando hacia el campamento y venían quizás simplemente caminando, pero Dios multiplicó ese sonido. Y ellos pensaron, acá viene, los israelitas contrataron el ejército y mercenarios y nos van a atacar, huyamos, salvemos nuestra vida, y huyeron. Patita, ¿para qué te quiero?
con lo puesto nomás. En ropa interior salieron corriendo porque dice que iban encontrando ropa por el camino. Dejaron todos los alimentos, dejaron todo. Se fueron, no sé ni con lo puesto, o sea, en paños menores se fueron. Así huyó el enemigo. Así que dice el verso 7, así que se llenaron de pánico y huyeron en la oscuridad de la noche, abandonaron sus carpas, sus caballos, sus burros y todo lo demás y corrieron para salvar la vida. Ahora llegan los leprosos. Cuando los leprosos llegaron al límite del campamento, fueron carpa en carpa. Comieron, bebieron vino, sacaron plata, oro y ropa y escondieron todo. Dijeron, acá nos hacemos ricos y famosos. Y dice el verso 9, finalmente se dijeron entre ellos, no está bien. ¿Podés repetirlo? No está bien. Hoy es un día de buenas noticias y nosotros no lo hemos dicho a nadie. Si esperamos hasta la mañana, seguro que nos ocurre alguna calamidad. Vamos, regresemos al palacio y contémosle a la gente. Bueno, era día de buenas noticias. El enemigo abandonó todo y hubo un gran botín que se los entregó a estos 4 leprosos, pero cuando ellos lo estaban acaparando dijeron, esto no está bien. Y lo mismo debemos decirnos nosotros. Vos que sos hijo de Dios, que sos hija de Dios, vos que has sido bendecido, que has experimentado la multiplicación del aceite, vos que has experimentado la sanidad de una enfermedad terminal, vos que has experimentado la restauración de tu familia y no se lo contás a nadie, no es bueno. No podemos callar la buena noticia, no podemos callar el hablar de las maravillas que hace nuestro Dios. Y doy gracias a Dios que en nuestra iglesia los hermanos están saliendo con brigadas, con grupos en distintos lugares a hablar a la gente de la buena noticia. Que Dios ama al pecador y que ha dado un remedio para el pecado, que es creer y recibir a Jesús y son salvos. Bueno, eso no lo podemos callar. No está bien quedarnos tranquilos y no decir de las maravillas de Dios que han ocurrido en nuestras vidas. Tenemos que anunciar el Evangelio. Tenemos que compartir la buena noticia. Finalmente ellos regresaron a la ciudad y contaron. Y entonces el rey dice, esto huele a algo raro. No, seguro que se han escondido y nos van a hacer que vayamos a juntar la mercadería y las cosas y nos van a atrapar vivos y van a tomar la ciudad. Entonces algunos le dijeron, mire, por lo menos mandemos algunos. Si eso es así, bueno, que atrapen algunos. Así que mandaron unos espías y los espías certificaron, efectivamente el campamento está vacío, hay comida, hay ropa, hay animales, hay abundancia. Y bueno, hubo el ayudante del rey, habíamos leído, que dice, no, esto es imposible. Ni aunque Dios abriera los cielos, inflación cero de un día para otro, esto no puede ser. Y el profeta, ¿qué le dijo? Mal hecho, porque lo vas a ver, pero no vas a comer nada de esto, ¿sí? Bueno, es duro no creerle a Dios, es duro no obedecerle a Dios. No nos va bien en la vida cuando nos rebelamos y dudamos, ¿sí? Entonces, en el verso 16 dice, entonces la gente de Samaria salió corriendo y tomó todas las cosas abandonadas del campamento de los arameos. Así se cumplió ese día tal como el Señor había prometido. Inflación cero, el fin de la inflación. Lo había prometido en ese contexto histórico porque 4 hombres vencieron el miedo y se atrevieron a atravesar la frontera del enemigo y lo que parecía un problema era una bendición para su vida y la tomaron. Dice, así que se cumplió en ese día, tal como el Señor había prometido, que se venderían 3 kilos de harina selecta, la harina más cara, la más fina,
por una pieza de plata y 6 kilos de grano de cebada por una pieza de plata. Así que finalmente este funcionario ayudante del rey, como lo habían puesto en la puerta para controlar la gente que salía y la que entraba por la abundancia que había, lo atropellaron, salió como una estampida a las personas y lo aplastaron y murió. Otra tragedia más para los que no creen en Dios, para los que no ponen su confianza en el Dios de los cielos. Entonces la lección de toda esta historia que venimos relatando es: no permitas que el miedo te impida alcanzar todo lo que Dios tiene para tu vida. Vencelo al miedo. Atrévete a alcanzar todo lo que Dios te ha prometido. Más adelante, nuestro Señor Jesucristo en Lucas 12, 29 al 33 dice: no se inquieten por lo que van a comer o lo que van a beber. No se preocupen por estas cosas. Sí, argentinos, que estamos preocupados por la situación económica, por la situación política, porque todo en esos términos no arrojan ninguna esperanza, cero esperanza. Pero desde la palabra de Dios vemos que Dios puede usar a 4 personas comunes, débiles, enfermas, insignificantes. Dios puede usar tu vida. Dios puede usar mi vida. No somos nada, no somos políticos, no tenemos riquezas, nada. Pero Dios puede usar tu fe y Dios puede usar mi fe. Y si creemos que nuestro país será bendecido y que Dios puede hacerlo, Dios va a hacerlo. Pero tenemos que poner nuestra confianza. 4 hombres fue lo que Dios usó para terminar con la inflación, con la ciudad sitiada, con la mortandad, con la hambruna. 4 hombres con una fe pequeñita, pero puesta en un Dios grande. Y la situación cambió. Estamos siendo retados en estos días a usar nuestra fe y creer que aunque somos un puñado en Argentina de gente que cree en un Dios todopoderoso, Él por ese puñado de gente va a traer bendición a nuestro país. Por eso te animo a poner tu fe pequeñita como un grano de mostaza en un Dios todopoderoso y grande que puede cambiar el destino fallido de nuestro país. Debemos creerlo. Dice, esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, la preocupación, el miedo en todo el mundo, pero su Padre ya conoce sus necesidades. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y Él les dará todo lo que necesiten. Nuestro problema no es la inflación, los políticos de turno, los posibles políticos que vayan. Ese no es nuestro problema es buscar el reino de Dios. Si buscamos el reino de Dios y su justicia, todas las cosas nos van a ser añadidas. Y finalmente termina diciendo la palabra: vendan sus posesiones y den a los que pasan necesidad. Eso almacenará tesoro para ustedes en el cielo, y las bolsas celestiales nunca se ponen viejas ni se agujerean. El tesoro de ustedes estarán más seguro y ningún ladrón podrá robarlo y ninguna polilla destruirlo. ¡Wow! Eso es lo que procuramos en nuestra familia de fe. Compartir nuestros bienes, nuestra mercadería, nuestros recursos y repartirlo a los que no tienen, a los que les falta. Eso es lo que tenemos que hacer como familia de fe, para que este Dios abra las compuertas de los cielos y derrame en nuestra vida bendición hasta que sobre y abunde. Dios nos bendiga. Para alcanzar la vida excepcional, la vida plena, la vida abundante, tenés que vencer los miedos y tenés que creer que Dios es el Dios de lo imposible, que Él va a abrir compuertas de los cielos y va a bendecir nuestro bendito país. Y vos y yo vamos a seguir bendiciendo a la gente, porque de esta manera Dios proveerá para nosotros también. Dios te bendiga. Vamos a ir en oración. Padre Dios, te damos gracias por tu palabra
y te pedimos fortaleza y gracia divina, que podamos recordar lo que nos diste. No nos diste espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Señor, vamos a atravesar los límites de los imposibles y vamos a tomar el botín, la bendición de Dios para nuestras vidas. Y en estos tiempos difíciles no vamos a tener escasez, no vamos a andar mendigando, por el contrario, vamos a prestar y vamos a dar, porque tu bendición está sobre nuestras vidas, sobre los que te temen, sobre los que han rendido su corazón incondicionalmente al Dios de los cielos. Gracias por tu palabra alentadora. No va a haber miedo, no va a haber dificultad que nos impida tomar todo lo que Dios tiene para nuestras vidas. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga ricamente.